Del Hospital Militar Central y de la Clínica de Marley en Bogotá. Bienvenido, doctor Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias por asistir un viernes a las 5 de la tarde. Me estimula. ¿Quiénes de ustedes están vacunados para influenza? Levanten la mano. Bien. ¿A quiénes de ustedes les dio varicela? Muchos seres humanos hay acá. ¿A quiénes de ustedes están vacunados para el neumococo? Muy bien. ¿Quiénes de ustedes están vacunados para la tosferina? ¿Para tosferina todos? Sí, muy bien. ¿Quiénes de ustedes tienen más de 50 años? Levanten la mano. No hay ninguna niña. No hay ninguna mujer que... Muy bien. Eso no se pregunta. Mírenme acá, miren acá, miren acá, miren acá. El problema es que todos deben haber levantado la mano para todos, porque ustedes antes que cualquier cosa son médicos. Y antes de ser grandes especialistas cuidan la salud de los demás. Y ustedes pueden transmitir más enfermedades para ellos por falta de una vacuna que vale $2, por muchos temores. Si nosotros que cuidamos la salud, si nosotros que no... Esperemos para otra. Así. Gracias. Si nosotros estamos seguros que somos agentes que cuidamos la salud, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la primera salud que deben cuidar es la de ustedes. Las vacunas son una parte fundamental del tratamiento de los pacientes con terapia biológica, pero lo es más aún para las personas que cuidan la salud. Yo los voy a invitar a que tengamos unos pasos sencillos para llevar una terapia biológica segura. Miren, yo no les vengo a hablar aquí lo que he leído, ni la OR, ni la P, ni nada de esas cosas de estadística. A mí se me han muerto pacientes con terapia biológica sin compromiso articular, o sea, con articulaciones perfectas y muertos. Tengo las publicaciones donde sí hemos visto los pacientes que han fallecido. Son terapias absolutamente maravillosas, pero no protegen de ninguna enfermedad infecciosa, la hacen más vulnerable. Por eso es tan importante, y lo voy a reforzar durante toda la charla, dar una terapia biológica como prevenir lo que puede pasar por ella. Uno no puede estar contento porque traté 70 pacientes con terapia biológica, porque si solamente uno ha fallecido, los otros 69 fue de buenas, pero no estuvieron bien indicados. Miren acá que para hacer una terapia biológica segura hay unos pasos súper sencillos. Yo sé que tuvieron la oportunidad de discutir algo de tuberculosis, y realmente ese es mi fuerte, o sea, lo que he trabajado toda mi vida es en tuberculosis, terapia biológica, pero quiero traerles algunos conceptos un poquito más sencillos y digamos más prácticos, unos aspectos más allá de la isoniazida. Lo primero que se tienen que preguntar es qué condiciones llevan al paciente a tener la prueba de tuberculina positiva. Si el paciente tiene una prueba de tuberculina positiva porque todos los días consume leche cruda, y el principal mecanismo para adquirir tuberculosis, y por ejemplo en países, sé que hay colegas peruanos, en donde recientemente estuvimos discutiendo 40% de la leche que se consume en Perú es no pasteurizada y en Bogotá es el 20%. Si las personas se toman la leche cruda, que tiene Mycobacterium bovis, que produce tuberculosis, ¿qué carajo sirve tomar isoniazida? Si sigue tomando leche con micobacterias. Es que más allá de la isoniazida lo que hay que evaluar son cuáles son las condiciones que llevan a que esa persona tenga una prueba de tuberculina positiva. Porque lo primero que hay que controlar antes de la isoniazida son los factores que lo llevaron. Si el paciente tiene unos hábitos alimenticios que lo hacen consumir leche no pasteurizada, pues el problema no es tomar isoniazida, sino que deje de tomar leche no pasteurizada. Y cosas tan sencillas, por ejemplo, levanten la mano los que les gusta el sushi. ¿Quiénes comen sushi? Perfecto, muy bien. Ustedes saben que el sushi, por ejemplo, tiene un picante, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Wasabi. El wasabi se hace para aplicarlo en el sushi y para que evite y ponerlo por 1 a 3 minutos para que no haya anisiquiasis, para que las larvas que están dentro de los intestinos de los pescados se mueran. Eso no es de adorno y, ay, a mí no me gusta eso tan picante, qué horror. No, eso es una medida que se hace de salud pública en Japón para consumir estos alimentos.
¿Y qué pasa a un paciente con terapia biológica que usted le da el tututucumab o el barpapapapal y el señor come sushi, come parásitos todos los días y dice, ¿qué será tan raro que parece una rasquiña? ¿Y qué será? Vaya al dermatólogo y el dermatólogo de todo porque el doctor no le dijo, señor, mientras usted tome terapia biológica no debe comer pescado crudo. Punto. Miren que antes de ponerse a dar medicamentos y a hacer recomendaciones, evalúen las condiciones del paciente. Miren un segundo punto muy importante. Tener terapia biológica o tomar isoniazida no evita el 100% de las tuberculosis o otras enfermedades granulomatosas. Y creo que lo he explicado suficientemente. Si a este salón todos nosotros estuviéramos poniendo terapia biológica y acá llegan 2 personas con bacilo tuberculoso multidrogo resistente y nos tosen toda la tarde, ¿nos da tuberculosis? Claro que nos da tuberculosis. ¿Y por qué nos da tuberculosis? Porque somos más susceptibles. Y podemos estar tomando isoniazida y podemos adquirir bacilo tuberculoso. Es que tomar isoniazida evita la reactivación, no la reinfección. Y porque si no la isoniazida, doctores, fuera la vacuna para la tuberculosis. Entonces, ¿para qué buscamos vacuna? Toma isoniazida el resto del mundo. No, la isoniazida no es vacuna. El tercer punto es enseñar al paciente la importancia de que hay medicamentos que no hay medicamentos maravillosos, sino pacientes maravillosos. Realmente, el empoderamiento de la terapia está en los pacientes, no en los médicos. Y cuando uno le enseña que los pacientes y basa su tratamiento en el autocuidado y en el manejo del paciente, le ayuda a uno a cuidarse, no a echarle la culpa de la infección. Miren, los medicamentos no son maravillosos, los pacientes sí lo son. Y si usted le da las explicaciones, créeme que la gente les ayuda. Hoy les estoy hablando como infectólogo que durante 10 años ha hecho autopsias de personas que tienen y que se han muerto por terapia biológica. Y les estoy hablando de mi experiencia, no de lo que leo ni de las cosas que he repasado. Miren acá. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene BCG? Si el 70% de los pacientes de Colombia. La BCG es importante y da falsos positivos para la prueba de tuberculina hasta los 15 años de edad. Después de los 15 años de edad, solamente el 8% de las pruebas de tuberculinas son positivas a raíz de la BCG. Luego, la BCG y el uso del cuantiferón, que está bien justificado en pacientes que reciben, que han tenido antecedente de inmunización, no es para todo el mundo. Las guías y todo el mundo dice, hago una prueba de tuberculina o una prueba de cuantiferón. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque llegan los pasos PPE positivo con cuantiferón negativo con PPE positivo, le repito la PPE, le repito el cuantiferón, le repito tal cosa, y esos pobres pacientes, el carrusel de la cosa, ¿qué será? ¿Quién le firma para que le ponga la terapia biológica? Miren, doctores, si la experiencia, como es la experiencia que tenemos médicos latinoamericanos, es manejando prueba de tuberculina, nadie ha dicho en este mundo que no sirva, o que sea superior, o que sea inferior a una prueba de cuantiferón. Pero si su experiencia es manejar cuantiferón, hágalo, pero no lo mezcle con cosas que no, porque si no vienen a problemas complejos. Vean otro punto adicional. ¿Qué pasa si no le doy profilaxis al paciente o el paciente no acepta, o le da efectos adversos? ¿Saben lo que hay que hacer? Pues no le den terapia biológica. Porque es que lo primero que ustedes juraron en sus universidades fue no hacer daño. Y es que la terapia biológica usted le puede curar la artritis reumatoidea, pero lo puede matar de una tuberculosis. Ay, no es que el señor no quiere tomarse las pepas, pero yo lo vi tan jodido que le puse la... Eso no es así, doctores. Ustedes no le están vacunando para la tuberculosis cuando le ponen una terapia biológica. ¿Ustedes qué le están haciendo? Volviéndolo más vulnerable a una enfermedad infecciosa. Ustedes, uno como médico, y se lo digo como magistrado del Tribunal de Ética Médica que fui a este país, uno como médico lo que jura es el principio de no maleficencia, o sea, no hacer daño, no el principio de beneficencia, quitar la crisis. Doctores, si no están seguros, si la terapia biológica no es la adecuada, si el paciente no acepta la profilaxis, no lo someta a un riesgo innecesario simplemente para acrecentar su ego de que tengo otro paciente más con biológicos. Dígame si estoy diciendo mentiras. ¿Qué le pido a un paciente para hepatitis? Vamos a ver más allá de isoniazida. Miren, cuando usted tenga un paciente para terapia biológica, cual sea el nombre de la terapia biológica,
tiene que pedir los exámenes para hepatitis, pero entonces resulta que en los planes obligatorios de salud está el antígeno de superficie y es insuficiente. Vamos a ver los escenarios y son súper sencillos. Miren, síganme de acá. Cuando le voy a pedir siempre 3 exámenes. Antígeno de superficie, y miren cómo se escribe. Antígeno de superficie se escribe con minúsculas, porque cuando yo escribo en mayúsculas son anticuerpos. Y resulta que muchos doctores por el afán colocan antihepatitis B. Y cuando llega al laboratorio no saben si le van a hacer anticuerpos o antígeno. Y le hacen anticuerpos. Y llegan al consultorio y dicen, no señor, usted tiene hepatitis B. Y a mí me han llegado matrimonios destrozados diciendo, miren, él me pegó esta cosa y la señora mostrando, y el ginecólogo me mandó para acá. Yo, pues está vacunada señora. Y el señor con cara de arrepentido. Y la señora, no, pero usted me dijo que tenía hepatitis. Y yo miro el examen y digo, no señor, usted está vacunada para la hepatitis. Sí, yo me vacuné para eso, pero este me la pegó. Mire, y el hermano, no, eso fue hace 2 años, y entonces ya hasta que le dije a la señora, señora, usted no tiene hepatitis B, señora, usted tiene anticuerpos para que usted esté vacunada para la hepatitis B. Y entonces ahí se levanta el hombre y, oiga, pero entonces ¿por qué esa doctora nos dijo? Digo, ay, usted cállese que usted siempre es un infierno. Mire, uno tiene que negarlo hasta que el infectólogo diga algo contrario. Conclusión de eso. Si usted lo escribe bien, le informan mal. Y colocar antihepatitis B es un error. Entonces a veces la gente dice, uy, pero mire, se coloca con minúsculas. Se coloca la primera en mayúscula y las dos, antígeno superficie de hepatitis B. Se coloca el anticore total, AC core total, y se colocan anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B. 3 exámenes para hepatitis B. Un examen para hepatitis A, que se llama IgG para hepatitis A. Y un examen para hepatitis C, que se llaman anticuerpos para el virus C. Si usted hace esos exámenes, vamos a tener estos escenarios. El paciente puede tener antígeno de superficie positivo, anticore total positivo. No considere terapia biológica, no considere tener relaciones sexuales con esa persona, no considere nada de esas cosas. Es un buen chiste. Si el paciente tiene antígeno de superficie negativo, pero el anticore total es positivo, por eso siempre hay que pedir los dos. Le tiene que pedir anticuerpos contra el antígeno de superficie. Si los anticuerpos, y miren que aquí se escribe anti o la letra AC o en mayúsculas, anti es positivo, con anticore total positivo, la hepatitis es curada y empújele lo que quiera, póngale la terapia que quiera, todas están en el pozo. Otro buen chiste. Si el paciente tiene antígeno de superficie negativo, anticore total positivo, pero los anticuerpos contra el antígeno de superficie son negativos, usted está enfrentado a una de las enfermedades que menos hemos estudiado y que más están matando pacientes, que se llama la hepatitis B oculta. La hepatitis B oculta es una hepatitis que si usted le da terapia biológica, el paciente se le muere de hepatitis. Y sé que ustedes han estudiado cómo medicamentos que bloquean, por ejemplo, el CD20, que es la producción de anticuerpos, dice hepatitis fulminante B. ¿Han leído esos artículos que dicen de estos casos? Son porque los han inmunosuprimido con esto. Y resulta que nosotros como médicos solamente hacemos antígeno de superficie. Recuerden, para hepatitis B, antígeno de superficie, anticore total y anticuerpos contra el antígeno de superficie. Y si el paciente tiene antígeno de superficie y anticore negativo, vacúnelo. No pierda la oportunidad para vacunarlo. No es decirle, ay, tan de buenas, ahora sí te puedo poner biológico. Sí, tan de buenas, ahora te puedo poner biológico, pero te voy a vacunar porque los señores no están exentos de adquirir la hepatitis. ¿Cómo se vacuna? Muy fácil. 0, 1 y 6 meses. No contraindica el inicio de la terapia biológica. Y aquí yo les quiero dar un consejo. Yo adoro y amo a mis colegas los neumólogos, pero por favor no manden los pacientes a los neumólogos a la tuberculina, porque los neumólogos interpretan la tuberculina, pero no vacunan a los pacientes.
¿Usted qué requiere como reumatólogo? Un paciente que usted se lo maneje seguramente, no solamente para interpretar la prueba clínica. Si tiene IgG para hepatitis A negativa, vacúnelo para hepatitis A. Si tiene IgG para hepatitis A, póngale terapia biológica. Iniciar la vacuna no es contraindicación para iniciar la terapia biológica. Y por ejemplo, cuando mandan mis colegas a mi consultorio a los pacientes, yo les hago una nota. Mire, apreciado doctor Santos, voy a iniciar el programa de inmunización a su paciente, fulano, le voy a poner tal y tales terapias. Usted está autorizado a usar la terapia biológica, ya que el uso de estas vacunas no contraindica su uso. Porque también he visto los mitos que dicen, ay, si el inyector no, termínese eso y vuelven 6 meses. Gracias, doctor, y vuelve el señor pobre otra vez limitado con eso. No, uno le puede dar la terapia. Una fluida conversación hace que las cosas puedan funcionar bien. No contraindica usar este tipo de vacunas. ¿Cómo vacunamos al paciente? Miren, para las vacunas, antes de iniciar el tratamiento, todo el mundo supresor en los pacientes. Por ejemplo, lo que estaba hablando de ahora la doctora Urano, tan bonito de la osteoporosis, es la mejor época para vacunar a una mujer. Cuando están en las consultas de osteoporosis, y la cosa, no, la medicina es más que el calcio, más que estas cosas, hay que vacunar a las señoras. Porque cuando esas señoras requieran terapias, o cuando esas señoras terminen una terapia biológica, usted ya las inmunizó. No hay que esperar hasta estar enfermo para que los pacientes. A mí me hacen a veces una consulta, no, mire, tengo una paciente de 86 años, con artritis reumatoidea, que ha pasado por 4 biológicos, tiene un herpes zóster, tiene cosa, tal cosa, ¿será que la vacuna? No, parce, rece por ella, o sea, ya que la vacunaron, debió haberla vacunado 20 años antes. Vacunen los pacientes en el primer encuentro, cuando usted le hace el diagnóstico de osteoporosis, cuando usted le pide los ANAS, el anti-DNA, cuando usted está estableciéndose, ahí es el momento de inmunizar. Porque ya con la inmunosupresión profunda, pues usted debe considerar que no es la mejor oportunidad para hacerlo. Miren acá. Se pueden vacunar los pacientes con enfermedad inmunitaria en el curso de tratamiento con medicamentos antiartríticos, modificadores de la enfermedad como anti-TNF, que es una recomendación de SAP. En caso de medicamentos anti-CD20, la vacunación debe preceder su aplicación, porque una de las cosas que hacen los CD20 es que no produce anticuerpos. Si tú lo vacunas ya poniendo el medicamento, pues no va a producir los anticuerpos. Idealmente la vacunación debe realizarse en los periodos de inactividad de la enfermedad autoinmune, y más que nadie de ustedes son los que conocen y pueden establecer cuándo está inactiva y cuándo puede vacunar al paciente. La vacuna contra el neumococo del 23 valente, por ejemplo, la elevación eleva 2 veces los títulos de anticuerpos contra el neumococo en el 67% de las personas y en el 47% la aumenta 4 veces. ¿Por qué es importante? Miren, la vacuna para neumococo que todos deberíamos tener es una vacuna que no es que le evite la neumonía, sino que no te mueras de la neumonía. Las vacunas en los adultos no son para erradicar la enfermedad, es para que uno no se muera de esas bacterias. Cuando yo vacuno para influenza a un paciente, no es para que no, porque miren el mito que es la vacuna de la gripa. Primero le llaman vacuna para la gripa, no hay vacuna para la gripa. Donde hubiera vacuna para la gripa los primeros que harían manifestación son dolores de gripa, descongel, tal cosa, o sea, no se necesita. No hay vacuna para la gripa, hay vacuna para la influenza. La gripa, los síntomas respiratorios son primeros, la pierdes después. En la influenza, la pierdes primero y después los síntomas respiratorios. La influenza mata a las personas. Cuando usted vacuna, porque la gente dice, ahora sí me vacunaron para la gripa y desde ahí sí, Carlos, me dio gripa todos los días. Antes no me daba una gripa y ahora sí me coge la gripa cada nada. Señora, la gripa le va a dar, pero usted no se va a morir de eso. La vacuna de la influenza lo que previene es la mortalidad asociada al virus influenza por neumonitis viral en pacientes inmunocomprometidos, de los cuales son ustedes los que manejan. La vacuna de neumococo previene no que no le aparezca una neumonía, sino que esa neumonía no sea bacteriémica. Hace 5 o 6 días en el hospital militar recibimos un paciente que fue a una consulta, estaba esperando al especialista en endocrinología, tenía un poco de terapia, esta cosa, e hizo escalofrío en la silla del señor, hizo escalofrío ahí,
El señor 2 o 3 días, el paciente estuvo entubado, en cuidado intensivo, y lo que estaba creciendo en la sangre, en el pulmón, en toda la cosa, era un estreptococo. 3 o 4 días después el papá de cualquiera de nosotros, por una vacuna de 20.000 pesos. El virus del papiloma humano, hay que vacunar a las mujeres con lupus. Claro que aprendimos de los reumatólogos que el lupus es de las mujeres jóvenes. ¿Y donde dijeron que cuando tienen lupus están de una vez vacunadas para el cáncer de cervix? Las mujeres que ustedes hacen diagnóstico de lupus pueden ser vacunadas para el virus del papiloma humano. Obviamente que si la enfermedad está activa, es decir, si tiene una citología positiva, si tiene un NIC, usted primero trata eso antes de inmunizar. Pero estas personas inmunícelas, porque les cuento algo, las personas inmunosuprimidas, el CA de cervix se vuelve invasivo. Una señora con un lupus, que usted puede decir, le dice el diagnóstico a los 20 años, a los 15 años está divina, se le puede morir de un cáncer de cervix que pudo evitar con vacunas. Esos son los mensajes que les traigo. Son fáciles, son simples, ustedes tienen los pacientes al frente. La vacuna del papiloma se puede usar en pacientes y obviamente en mujeres jóvenes, y les hago el énfasis en el lupus, como lo hacen las guías, es porque es el mejor momento en donde ustedes ven mujeres jóvenes y querían inmunizarlas para un virus y para un cáncer que se reduce la mortalidad brutalmente con una vacuna. Hoy, por ejemplo, en Colombia se está lanzando en estos 2 meses la vacuna, una de las vacunas más poderosas que he conocido, que es la vacuna de herpes zóster. La vacuna de zóster, la culebrilla, le da a 1 de cada 3 personas. Le va a dar, no le da, le da, no le da. O sea, de aquí tengo 90 clientes. Aquí van a salir, cada uno, de aquí el 33% de ustedes seres humanos van a salir con su herpes zóster. Hagan lo que hagan, porque el único factor de riesgo para tener herpes zóster se llama cumplir 50 años. O sea, a uno le dan 50 velitas, sople aquí y ten tu vacuna. O sea, y tu bono para ir al neurólogo a su respectiva mayor. El herpes zóster nos da a todos, pero a las personas inmunosuprimidas les da 100 veces más. Y existe una vacuna para eso. El dolor del herpes zóster agudo, y ojalá algún día me invitaran para mostrarles toda la implicación que tiene eso, el zóster agudo duele más que el parto. Y el dolor del zóster, de la neuralgia posherpética, solamente es superado por la fibromialgia y duele 4 veces más que el cáncer, la neuralgia posherpética. Pero como son viejitos, tenga paciencia, señor, tome así, vaya, tenga paciencia, tenga paciencia, pobrecitos. Como son ancianitos, no les paran bolas. No, señores, la neuralgia posherpética, y yo sé que ustedes han tenido pacientes con biológicos, pacientes con prednisona, pacientes con metotrexate, que les dicen, doctor, yo me siento bien, pero ya estoy cansada de tanto que me repite, y dele aciclovir, y ya cuando vayan al insectólogo, porque ya no puedo más, o sea, ya al insectólogo, ¿verdad? Oye, descuéntenme 3 minutos por los chistes, Pedro, hermano. Si no, no puedo. Es que la primera interconsulta que yo hice en Marley, yo soy de la Nacional, de primaria, bachillerato, pregrado. Y pues en Marley los tratos, y yo, señora, mire, yo soy Carlos Pérez, infectólogo. No, yo estoy esperando el insectólogo. Y la vieja me sacó. Y volví otra vez. Mire, yo soy Carlos Pérez, infectólogo. ¿Qué estoy esperando? Es un insectólogo. Y ¿por qué estás esperando el insectólogo? Me picó un insecto y se me puso roja. Ah, yo también soy insectólogo. Miren, cuando está el herpes recurrente lo pasan eso. Ustedes pueden vacunar. Primero vacúnenlos antes de cualquier inmunosupresión. Lo pueden vacunar cuando usted está dando inmunomodulador, cuando usted lo tiene con metotrexate. Le puede dar la dosis de la vacuna del herpes zóster. Cuando le está poniendo corticoides intraarticulares, cuando les da cortos short course de esteroides, o cuando las dosis son bajas a moderadas, de 15 a 20 miligramos, usted le puede dar la vacuna le puede dar vacuna para el herpes zóster. La vacuna para el herpes zóster se llama Zostavax y es una sola vacuna en la vida y es para mayores de 50 años, antes de tener la inmunosupresión. Una sola aplicación subcutánea y le evita la culebrilla toda la vida al paciente. ¿Cómo hacer cuando el paciente ya tiene herpes zóster y terapia biológica? Por favor, eso sí lo hacemos en otro evento porque es un proceso complejo, pero ya hemos hecho con 2 reumatólogos un esquema de supresión de la terapia biológica, lo dejamos en monomoduladores, esperamos unas semanas, estamos vacunando y estamos esperando cómo se comporta, porque hay que ofrecerles algo a estas personas que es impresionante cuando recaen. Miren acá,
La vacuna de BCG está contraindicada. Está contraindicada la vacuna de fiebre amarilla, paseo a Brasil y la cosa, hagan un certificado, el paciente no se puede inmunizar porque está en terapia inmunosupresora, no se le administra vacuna de fiebre amarilla, atentamente, fulano de tal. La vacuna oral contra poliomielitis y la opción que se usa es la vacuna acelular. El esquema de vacunación este del 2012 es el mismo del 2011, el mismo del 2010, el mismo del 2013 y el 2014. Nadie le para bolas. Está disponible en el CDC de Atlanta, ustedes lo bajan, es gratis, y les explica cómo vacunar a un paciente adulto o cómo vacunar a un paciente con inmunocompromiso, y les dice cuáles son las vacunas que debe recibir, cuántas dosis, cuáles están contraindicadas, por ejemplo en HIV o en enfermedades o en embarazo, y cuáles no. Es una información disponible absolutamente gratuita en la página del CDC de Atlanta. Pero mis residentes me han enseñado algo, me dicen, bueno, profe, muy bonito lo que dice, pero práctico, ¿qué? Práctico, vacuna de neumococo, vacuna de influenza anual, vacuna de hepatitis B si la persona tiene antígeno de superficie anticore negativo, vacunación de zóster antes de la inmunosupresión y vacuna para tosferina en todas las personas que tienen terapia biológica. Todos deberían tener estas vacunas. No vacunar contra fiebre amarilla, no vacunar contra la varicela. Es distinta la del zóster a la de la varicela. La vacunación de zóster antes de la inmunosupresión y no con la inmunosupresión. Cuando está usando inmunomoduladores, lo puede vacunar. Si el paciente tiene fiebre y alta sospecha de infección, ¿qué debo hacer? Suspendo la terapia de por lo menos 2 a 4 semanas para investigar y tratar la infección. ¿Y qué es lo mínimo que debo enviarle? Siempre una placa de tórax, ecografía del abdomen, un examen total físico, un cuadro hemático, un recuento de eosinófilos y procalcitonina. La procalcitonina es un biomarcador más allá de la PCR que nos va a picar. Hermano, un minuto más. Pero ya me tiene estresado. Ya lo detuve en 8 segundos. La procalcitonina es un biomarcador más poderoso que la PCR. Siempre pidan procalcitonina en pacientes. Les distingue infección bacteriana, ojo, no viral, bacteriana. Cuando la procalcitonina es positiva y la PCR es positiva, usted está enfrentado a ese paciente con un biológico con una infección bacteriana. Pero la procalcitonina no se aumenta en tuberculosis. Es un elemento más para infección bacteriana. Si hay infección, ¿debo suspender la terapia biológica? ¿Por qué y por cuánto tiempo? La terapia biológica se debe suspender durante todo el tiempo del tratamiento de la infección y cuando hay evidencia de control clínico y paraclínico de la infección. Las enfermedades infecciosas son curables y por tal razón siempre se podrá considerar volver a utilizar terapia biológica. Siempre. No, una enfermedad infecciosa no le pondré, no, usted le dio tuberculosis, no, ya no le, no. Todas las, porque las enfermedades infecciosas, excepto el VIH, eso es lo lindo, todas se curan. Aquí sí, o se curan o se mueren, ya, punto. Listo, uno hace su lista de chequeo, tuberculina, listo, y como les digo, ojalá en otro momento podamos hablar de todo lo que se puede hacer en tuberculina. Nosotros tenemos unos talleres que hemos montado para terapia biológica de segura sobre escenarios clínicos de cómo manejar la tuberculina. Cuando uno ya tiene check de la hepatitis, cuando uno tiene check para las vacunas, ¿qué más debo hacer? Miren, una cosa que hay que hacer es a todas las personas hay que hacer es un VIH. Desparasitar, y la desparasitación se hace con ivermectina, una gota por kilo, y hay que hacerlo una vez al año. Imagínense que los pacientes con terapia biológica también les da parásitos, doctores. Y les voy a dar un consejo, se mueren de estrongiloides. Y no los desparasitan. El albendazol no sirve para la estrongiloides. Lo que sirve la ivermectina, una gota por kilo, más el albendazol. BPH para los pacientes con vacuna para el papiloma en pacientes con lupus. Y es claro que con infección por BPH activa no se puede iniciar la terapia biológica. Le hacen citología a todas las pacientes antes de terapia biológica, bolifican, le hacen la colposcopia, que la señora no tenga un NIC. ¿Qué pasa si un paciente es complejo, con antecedentes de infección severa, estuvo con sepsis, tiene que iniciar terapias dobles, secuenciales? ¿Cómo disminuir el riesgo de infección? ¿Cómo evaluar el toxoplasma, el citomegalia y la listeria?
Bueno, tendrán que invitarme en otra oportunidad para poder hacerlo. Quiero hacerles una reflexión sobre mis puntos de vista, y esto es off the record, esto es lo que yo creo. Miren, desde mi punto de vista, los medicamentos y cualquier inmunosupresión tiene riesgo. Ninguno protege contra nada. O sea, yo no conozco ningún medicamento inmunosupresor que lo proteja a usted para la tuberculosis o que lo proteja para la gripa. Todos nos hacen más vulnerables, en mayor o menor medida, pero todos nos hacen vulnerables. Los medicamentos son diferentes, los pacientes son diferentes. La diferencia está en los buenos médicos que hacen superior a cualquier medicamento. Los medicamentos per se no son buenos, los que los hacen buenos son ustedes, bien indicados. Ningún estudio contempla la vida real. A mí me da mucha pena con los doctores que muestran los estudios y los estudios y los estudios. Ningún estudio contempla si tiene EPS, si no tiene EPS, si es subsidiado, si come agua cruda, si toma leche cruda, si el paciente camina descalzo. Ningún estudio hace eso. Claro que hay medicamentos con seguridad distinta y eso es evidente, y yo creo que en eso es donde marcan diferencia las terapias biológicas. Pero la diferencia no la hace la indicación, sino la situación del paciente. Si el paciente sigue consumiendo alimentos crudos, póngale la terapia que le ponga. Va a tener más riesgo de infección que una persona que tenga una buena indicación y una buena nutrición. Todo lo que haga máximo para prevenir las infecciones es lo mínimo para iniciar, cambiar o modificar cualquier terapia biológica. Es que lo máximo que la terapia biológica le salva a los dientes, pero lo pone en riesgo de infecciones, doctores. Todo lo que usted haga máximo para prevenirlo es lo mínimo que debe hacer antes de iniciar la terapia biológica. Y eso no es solamente llenar el formato no post. Todos tenemos conocimiento y el derecho a no saber, pero no a no preguntar. Y yo creo que esa es una máxima de la medicina que se nos ha olvidado. Que uno tiene siempre a quien preguntar, porque alguien tiene más experiencia que uno. Y uno tiene primero que no hacer daño. Y si tiene dudas, pregunte. Pero no hagan cosas que uno cree que sabe. No, las cosas las sabe o no las sabe. No hay pacientes ni ricos ni pobres. Son pacientes y todos deben recibir lo mismo. No es que porque el paciente es del contributivo sí lo vacuno y porque es del subsidiado pobrecito no lo vacuno. No, si usted le va a poner terapia biológica, yo nunca en la vida he tratado a un paciente como rico como pobre. He tratado pacientes, doctores. Y a todos les doy lo mismo. Las terapias modificadoras de la respuesta inmune tienen desenlaces impresionantes, pero todos son similares, desde mi humilde punto de vista. Pero todos tienen riesgo. Hay que valorar lo que se mejora, pero estudien y analicen los que se mueren. Es que en los desenlaces no hay que ver solamente los que se mejoran. Revisen y observen cuáles se mueren y por qué se mueren. La medicina debe ser preventiva y todo adulto, que aquí hay más de uno, debe recibir neumococo, DPT, influenza y zóster antes de enfermarse. Tan importante es la vacunación y la evaluación del riesgo como la misma terapia inmunosupresora. Mira, hay medicamentos costo efectivos, costo eficaces, costo de unas cosas, costo tal cosa, costo etcétera. Mire, ¿saben qué es lo que realmente costó cualquier cosa? La experiencia, la sensatez para poner una terapia biológica, el estudio de los pacientes y la interdisciplinariedad, no la multidisciplinariedad. Lo mandé aquí, lo mandé al neurólogo, no, la interdisciplinariedad. Una de las cosas que me siento orgulloso es de trabajar en un hospital público que se llama La Samaritana, donde trabaja con un dermatólogo y un reumatólogo. Y cada paciente con terapia biológica los discutimos los tres, porque cada alguien tiene para aportar las cosas. Y aprendimos que una cosa es verlo cada uno por la parte y otra cosa distinta es verlos los tres juntos. Eso se llama interdisciplinariedad, no multidisciplinariedad. No es el precio de una ampolla el que hace la diferencia en una terapia biológica, es la evaluación de los médicos que la hacen biológica. No se dejen pensar que este es costo efectivo, que esto es costo efectivo, que la farmacoeconomía, claro que es súper importante la farmacoeconomía, la cosa. Pero ¿qué farmacoeconomía si usted pone a un paciente a gastarse 100 millones de pesos en una unidad de contención por una infección incontrolable? Realmente las terapias biológicas marcan su diferencia, es por los buenos médicos que la formulan. Esta es la página web de mi grupo. Si ustedes quieren una copia de la charla o consultar algunas cosas de hepatitis, pueden consultarla ahí, se llama infectoweb.com. Tenemos un Twitter, @infectoweb,
y un Facebook. En Colombia hay más gente con Facebook que con agua potable, entonces hay que tener Facebook. www.facebook.com/infectoweb.com. Ustedes entran en infectoweb.com y ahí van a poder descargar la charla, van a poder descargar esta charla, los slides, las de hepatitis. Pregunten, contacten, hagan la cosa, hagan equipo con sus médicos y lleven a terapias biológicas más seguras. Gracias por la oportunidad, gracias. Bienvenido a la mesa principal, doctor Pérez, por favor. Nosotros precisamente somos conscientes de que una de las falencias que más se tiene, y todos como reumatólogos lo sabemos, es en el manejo preventivo. Eso es una verdad que es incontrastable, así que la